La invisibilidad ha recorrido un largo camino, desde mitos, novelas, películas, videojuegos, cómics o cualquier otro medio de entretenimiento. La habilidad de desaparecer de la vista de las personas ha sido una característica de monstruos y villanos. Todo esto es por parte de la ficción, pero ¿qué pasaría si tú un día pudieras desaparecer de la vista de las personas? En la República de Platón aparece esta misma duda, en donde Glaucón le plantea este problema a Sócrates con la historia del anillo de Giges. La hipótesis de Glaucón era que la humanidad es mala por naturaleza, mientras que la de Sócrates y otros de sus alumnos era la que el hombre era bueno. Sin embargo, ellos lo tenían más bien con que los hombres debían ser justos, y que era preferible sufrir la injusticia antes que cometerla, principalmente para salvar sus almas. El planteamiento de Glaucón menciona que Giges era un pastor lidio y que estaba con su ganado, cuando de la tierra se abrió una gran grieta. Dentro de ella encontraría un caballo de bronce con unas puertas en el estómago. Dentro de ellas había un cadáver de un gigante, quien tenía un anillo en su dedo. Giges tomó el anillo y se dio cuenta que ocultaba su presencia o lo hacía invisible. Con este poder llegaría hasta el palacio, donde seduciría a la reina y mataría al rey, apoderándose del trono. El pensamiento de Glaucón no era con que el hombre fuera malo por naturaleza, sino que más bien a través de esta historia intentaba mostrar que en realidad nadie es justo por voluntad propia, que es más bien preferible ser victimario antes que víctima. Para Glaucón, el verdadero poder del anillo no era la invisibilidad, sino más bien la impunidad que otorga el poder. ¿Te suena de algo este concepto? ¿Crees que tienes la moral tan fuerte como para poder soportar la tentación del poder? En la fantasía más popular, El Señor de los Anillos se plantea una situación similar. El anillo único de Sauron es la tentación máxima de poder. El mismo Sauron deseaba ser el ser más poderoso y dominar todas las razas. Luego de que perdiera el anillo, se da a entender que el mismo anillo tenía voluntad propia y que siempre quería regresar con el Señor Oscuro. Al portador del anillo, que no fuera Sauron, se le vería tentado a este poder, al punto de caer en la locura, tal como le pasa a Gollum. La habilidad de hacerse invisible no es su principal característica, pero sí una destacada, y por lo que sé, lo que hace el anillo es más bien llevar al portador a otro plano, algo así como un plano espiritual que le permite ver cosas que otras personas no. Algunos efectos del anillo es que amplifica los deseos, alimenta la ambición y, lo más importante, justifica malas decisiones o las malas acciones. Al ser un anillo con voluntad, el poder más importante es el de controlar a los otros portadores de anillos. El anillo hace invisible al portador, pero desentierra sus deseos. Claro, esto es fantasía, pero después va a evolucionar a la ciencia. El hombre invisible es uno de los monstruos clásicos de Universal, pero tiene su origen en la novela de H.G. Wells. En ambos casos nos cuenta la historia de Griffin, un hombre que por el título de la novela es invisible. Llega al pueblo ficticio de Iping, se queda en la posada de The Coach and Horses Inn, manejado por el matrimonio de los Hall. Griffin es un científico que por medio de muchos experimentos logró hacerse invisible, y que al principio del libro y la película intenta revertir su desgraciado estado. El pueblo intenta descubrir su rostro e identidad, lo que harta a Griffin y comienza a atacar a los pobladores, y pronto comenzaría a entrar en delirio, queriendo ser el dueño del mundo por medio del miedo. En la película, Griffin se vuelve un ser invisible por la lidocaína, una droga que transparentaba su piel, teniendo también el efecto de corromper su mente, haciéndolo caer en la locura. Esa misma locura lo llevaría a cometer crímenes como robo y asesinato. Aprovecha su condición para salirse de toda clase de apuros con la ley. Influye miedo al generar inseguridad de sus víctimas, de si estarán en la misma habitación o si estará escuchando. El hombre invisible tiene debilidades como que puede ser visible si llueve o si hay nieve o humo. Se reflejará como una burbuja en estos ambientes. Otra debilidad que tiene es que tiene que estar completamente desnudo para ser invisible, pues todo lo que se ponga se verá como ropa flotando, así como que la comida no digerida delatará su ubicación. Lo mismo pasa con el caso de la suciedad. Lo mismo pasa con la película El hombre sin sombra o The Hollow Man.
al menos en donde sale Kevin Bacon, en donde interpreta a un científico muy arrogante que logra hacer invisible a varios animales como parte de un programa del ejército. Logra revertir el efecto de la invisibilidad de un gorila, y en su arrogancia decide que él mismo será el primer humano en ser invisible. Lo cual logra, pero al momento de querer revertir el efecto, no puede. Se queda mucho tiempo en el laboratorio esperando a que sus compañeros encuentren una cura. Como sus compañeros tardan tanto en regresarle en su forma visible, comienza a aburrirse y pensar que él podría hacerlo mucho mejor. El problema es que no puede participar en el experimento, porque él ahora es un sujeto de pruebas. Con esto en mente, comienza a corromperse y pasa límites como el acoso sexual a sus compañeras, a posteriormente escaparse y cometer violación a una mujer. Se vuelve un ser peligroso. Sus compañeros intentan decirle a sus jefes lo que está pasando, pero el hombre sin sombra decide matarlos a todos para poder gozar de su nuevo poder. Tiene delirios en los que ahora puede ser omnipresente, puede ser un dios en la tierra, algo que sin duda es igual al hombre invisible original. La invisibilidad es el deseo de impunidad. También es el instrumento por el que los distintos autores quieren mostrar los deseos ocultos. Podríamos decir entonces que los seres invisibles son nuestros deseos más profundos. En The Forbidden Planet, que es una película que ya traté en otro video, tenemos el caso del monstruo de Eel, un ser que fue capaz de llevar a la extinción a toda una raza alienígena varios siglos adelantados a la humanidad. El monstruo de Eel es una bestia que biológicamente sería imposible. En la misma película lo mencionan cuando encuentran sus huellas y dicen que es un bípedo, cuando por el tamaño y el peso era más probable de que fuera un cuadrúpedo. El monstruo de Eel que vemos en la película es creado por el Dr. Morbius, que es producto del miedo y el deseo de no regresar a la Tierra. Es relevante porque revela que los enemigos invisibles son mucho peores que los visibles, porque no es que sea un ser físico, sino más bien un ser mental. Quizá entonces el Dr. Morbius sufrió del síndrome del impostor, que sería la falta de creencia al no ser capaz o dudar en sus propios logros que se le atribuyen a la suerte, y al mismo tiempo el autosabotaje, que es la acción inconsciente de poner obstáculos, principalmente impulsado por el miedo al fracaso. Estos sentimientos podrían haber llevado al Dr. Morbius a crear el monstruo de Eel, todo porque Morbius no quería regresar a la Tierra. Se volvió entonces el ser más inteligente del planeta Altair 4, además del vasto conocimiento de los Krill. El regresar a la Tierra sería perder su estatus como el hombre más inteligente e igual perder el conocimiento del planeta. El monstruo de Eel sería aquello que lo mantiene en el planeta por ser su guardián y la justificación de quedarse atrapado en el mismo. Es ese ser que mantiene las cosas tal cual están porque no quiere más u otra cosa que no sean sus propios deseos. Morbius tiene una hija que es relevante porque ella fue criada en el mismo planeta Altair 4. No conoce las costumbres de la Tierra y siente mucha curiosidad por ella. Al principio, cuando conoce a los astronautas, Morbius está bien con la idea con que Altaira, su hija, se vaya con ellos a conocer la Tierra, pero en el fondo se pone en peligro y a ella porque en el fondo no quiere que eso pase, no quiere que abandone el planeta pese a lo que ya dijo antes. Digamos que la entidad, el monstruo de Eel, no es más que ese miedo interno, es el impulso de querer controlarlo todo para evitar que las cosas cambien, porque al final la invisibilidad no era el problema siempre fuimos nosotros. Entonces surge una nueva pregunta: ¿qué pasaría si alguien, teniendo ese mismo poder, decidiera no ceder ante él? Durante mucho tiempo el poder de la invisibilidad significó lo mismo, el poder sin consecuencias, pero con el tiempo dejó de ser una maldición o algo propio de la maldad y se convirtió en una elección. Héroes como la Mujer Invisible, Violeta de los Increíbles o Miles Morales son personajes heroicos que van en contra de todo lo que he estado diciendo. Y no solo eso, sino que todos comparten algo en común. Todos tienen más poder que los propios villanos que ya he mencionado. Al ser héroes, la invisibilidad deja de ser una característica de poder sin límites.
y ahora se vuelve una cuestión de carácter. Porque ¿cuántas veces no hemos visto a celebridades o influencers haciendo donativos, haciendo muchas acciones buenas, pero siempre con cámaras siendo testigos de estas acciones? Es fácil hacer lo correcto cuando te observan, pero cuando desaparecen esos ojos, cuando no hay consecuencia, cuando no hay testigos, el único que lo sabe, el único que sabe que haces las cosas, eres tú. Los héroes son una inspiración para las personas, y aquellos que se hacen invisibles tienen aparentemente un poder inútil por las grandes debilidades que tienen. Claro, eso sí, solo son invisibles. Por ello, al darles más poder, al darles más escudos, al darles telarañas y fuerzas sobrehumanas, no solo es darles más capacidades, sino más responsabilidad. Y deja de importar el papel que tengas en la realidad. Los héroes en la ficción intentan decirte que tú tienes una responsabilidad, que incluso fuera de eso, tienes la capacidad de elegir hacer lo correcto sin ser alabado o reconocido. La invisibilidad dejó de ser un poder bruto del cual se puede abusar sobrepasando las leyes y la moral. Y quizá tú, al ser invisible, decidirías en primera instancia saciar tus deseos, pero también podrías hacer todo lo contrario. Y ahora la verdadera pregunta, la pregunta que en verdad importa es: ¿quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Sabes? Cuando llevé tu trasero a urgencias, había un niño ahí. Sus ojos decían: "No jodas". Me veía como si fuera un héroe. No había fans gritando, ni cámaras. Nadie lo sabía, excepto por ese niño. Eso se sintió mejor que cualquier cosa que haya hecho en Boat. Porque por primera vez no me odié a mí mismo. Antes de terminar, quisiera agradecerles por mirar los videos. Sé que no soy muy constante, pero en realidad agradezco mucho que se den un poco de tiempo para revisarlos. Y pues nada, muchas gracias. Yo he sido Vi Ventori.